El presidente Nayib Bukele llega a una iglesia y da un mensaje de la palabra de Dios, así como lo está escuchando. Hemos tomado fragmentos de ese mensaje y se lo hemos traído a todos ustedes. Vamos a escucharlo, por favor, de manera atenta en este momento. Dios los bendiga a todos. Antes de empezar, vamos a darle la gloria a Dios por todo lo que está pasando aquí en este lugar y por todo lo que está pasando en este país. Como les dije hace un rato, El Salvador está viviendo una transformación que nadie puede negar. Lo ven propios y extraños, lo ven desde adentro y lo ven desde afuera. El pastor Asbun ya lo mencionó hace un rato, pero casi en todos los rincones del mundo se reconoce que El Salvador está viviendo una transformación. Y en Latinoamérica, en Asia, en Estados Unidos, en Europa, en todo lugar, la gente ve que El Salvador vive una transformación. Y si pensamos un poco cómo obra Dios, El Salvador, a pesar de su nombre, hace unos años nadie hubiera pensado de que El Salvador iba a tener una transformación así. Necesitaba una restauración, necesitaba una transformación y además se llamaba El Salvador. Y así es. Cuando asumimos la presidencia en el 2019, pues El Salvador estaba lleno de problemas, muchísimos, todavía tenemos muchos de esos problemas. Pero el problema principal era la inseguridad. Y empezamos a trabajar para darle seguridad a la gente, a trabajar como trabaja el ser humano, con lo que puede, con las herramientas que tiene a disposición, con lo que Dios le pone normalmente al ser humano. Las herramientas normales que Dios nos da a todos. Nuestra mente, nuestras manos, nuestra voluntad, nuestros recursos. No se podía decir que estábamos viviendo una transformación divina o que Dios nos estaba sacando de donde estábamos. Simplemente se podía decir que estábamos actuando humanamente bien. Antes, y he hablado de esto en otras ocasiones, no voy a aburrir con ese tema, pero yo siempre digo, cuando hemos hablado, pastor, con diferentes pastores, siempre hablamos de que cuando se libra una batalla en la tierra, se libra una batalla en el mundo físico, pero a la vez se está librando una batalla en el mundo espiritual. Si la batalla que libramos nosotros en el mundo físico no está acompañada de una batalla en el mundo espiritual, no está acompañada de una victoria en el mundo espiritual, los resultados no van a ser tan sorprendentes. Y no ha terminado uno de asimilar algo cuando viene otra mala noticia. Y cuando ha terminado uno de asimilarla cuando viene otra mala noticia. Y toda esa responsabilidad sobre nosotros. Y en eso tomamos varias decisiones. Y la primera decisión fue confiar en Dios, no tener miedo e ir directamente hacia los terroristas. Y ese era el milagro más grande. Sinceramente, yo confiaba 100% en que lo que estábamos haciendo era lo correcto y confiaba 100% en que teníamos el favor de Dios, porque siempre lo hemos tenido. Pero no pensé jamás que Dios nos concedería toditos los milagros. Pensé que de los 10, de los 20, 30 que necesitábamos, Dios tal vez nos concedería 5, 7, 12 y nos iría bien. Pero no perfecto. ¿Quién puede lograr eso más que una guerra espiritual ganada? Nosotros estábamos luchando una guerra acá y alguien puede decir, bueno, pero qué bien, felicidades a los hombres de uniforme que lograron esta operación, pero casi ni dispararon. Por eso El Salvador, que no es el país más rico, que no es el país más tecnificado, que no es el país más poderoso, pero que ni siquiera, hasta suena tonto decirlo, por supuesto que no somos ni por cerca, no somos ni el top 100. Estaba logrando lo imposible. ¿Por qué? Porque éramos el reflejo. ¿Y por qué éramos el reflejo? Porque pedimos con fe. ¿Pero por qué también? Porque Dios quería que fuéramos testimonio de su gloria en la tierra. Así que nosotros nos aseguramos de siempre darle la gloria a Dios por lo que hemos logrado. Y no porque seamos buenos, sino porque no queremos perder el favor de Dios. Algunas personas, obviamente no de acá, pero algunas personas, no muchas, ¿verdad? Pero algunas personas me han criticado cuando yo he dicho en discursos, una vez incluso
Tuvimos casi la mitad del ejército en un evento y yo les decía, todos nosotros debemos ser instrumentos de Dios. Y algunas personas que no conocen qué significa, ustedes sí lo conocen por supuesto, pero hay gente que no conoce tanto, no entiende qué significa decirse instrumento de Dios. La gente piensa que es como una especie de soberbia, ¿no? Como, sí, yo soy el instrumento de Dios. No entienden que es lo contrario, es humildad. Porque nosotros todos somos instrumentos, todos podemos ser instrumentos de Dios. Y no solo los seres humanos, los animales pueden ser instrumentos de Dios. En la Biblia, la ballena que se comió a Jonás era un instrumento de Dios. No es un tema de soberbia, es un tema de humildad, de saber que todo depende de lo que Dios quiera. De que no se mueve la hoja del árbol si Dios no quiere, y que todo lo que pasa es porque Dios nos usa de instrumentos. Dios usa como instrumentos a los médicos, Dios usa como instrumentos a todos, al que nos da un saludo en la calle, a cualquiera. Entonces nosotros sabernos instrumentos de Dios y permitirnos ser usados como instrumentos de Dios. No es soberbia, es humildad. Es saber que no dependemos de nosotros mismos, sino dependemos de aquel que está allá arriba y que maneja y controla y tiene todo el poder. Sin duda alguna, Nayib Bukele es un líder mundial. El hombre tiene carisma y se ha sabido ganar el cariño de su gente en El Salvador. Pero lo más admirable es la manera en que él le da la gloria a Dios en todo. Desde que comenzó su periodo en El Salvador de presidente, es un hombre que en todo momento le da la gloria a Dios, ha confesado a Cristo como su Salvador y ha pedido siempre el apoyo de los cristianos. Y eso es importante para cualquier gobierno, que pida consejo, que sus consejeros sean personas conocedoras de la palabra de Dios, así como hace este hombre, Nayib Bukele. Y aquí lo vemos, llegó a una iglesia cristiana y prácticamente predicó la palabra de Dios. Este es un fragmento del discurso que él se dio allí en esa iglesia. Sacamos parte donde él a la congregación le habla de la manera en que él ha puesto su confianza en Dios para ejercer cualquier política que él implemente en ese país. No me estoy metiendo aquí ni voy a hablar con la política que él ejerce, con la manera, no, simplemente estoy resaltando la manera en que él le da siempre la gloria a Dios en público, y es importante porque Dios dice que cualquiera que me confesara en público, pues yo también le confesaré. Cualquier persona que pone su confianza en Dios y lo publica, pero no de boca solamente. Y pienso que Nayib Bukele no lo ha hecho de boca, sino que siempre ha pedido oración, ha llegado a los templos para que oren por él, y no en campaña política, porque hemos visto a muchos políticos, siempre vemos que se aprovechan de la fe de los cristianos para en época de elecciones llegar a los templos y se hacen pasar por cristianos, y es cuando se les da por creer en Dios simplemente para ganar los votos de los cristianos. Pero en este caso, Nayib Bukele, desde que comenzó su mandato, siempre ha pedido oración. Los pastores han sido sus consejeros en su gobierno. Y eso, hermano, es muy importante. Y hemos visto a otros presidentes, como el presidente de México, también en ocasiones también ha confesado a Dios. Y eso también ha sido para resaltar, bendito sea el nombre de Jesús. Lamentablemente, en Colombia todavía no hemos tenido ningún presidente pues que ponga de esa manera la confianza en Dios. Ni el que está, ni el que estuvo, ni los que estuvieron. Inclusive algunos que estuvieron utilizaron a los cristianos simplemente para captar votos y después se olvidan de Dios, y la manera en que ejercen política es totalmente contraria a la palabra de Dios. Hermanos, Dios les bendiga a todos.